Sí, un poquito las manos. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de este miércoles a cargo de Servicios de Ginecología y Obstetricia y a cargo de sus residentes mayores, Fátima, Marta y Paloma. Así que adelante cuando queráis. Bueno, buenos días. Hoy en la sesión general queríamos hablar sobre el virus del papiloma humano, que es una patología muy importante en nuestra especialidad, pero que creemos que puede ser de utilidad para todos. El VPH, el virus del papiloma humano, es un virus DNA de doble cadena del género papilomavirus de la familia Papillomaviridea. Puede infectar tanto la piel como las mucosas. Hay más de 200 tipos diferentes y en torno a 40 tienen capacidad de infectar las mucosas genital y anal. Se dividen en los de alto riesgo oncogénicos y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo oncogénicos, los más importantes, son el 16 y el 18, que son responsables del 70% de los cánceres de cuello de útero. Y globalmente, los tipos 16, 18, 45, 31, 33 y 52 son responsables de más del 85% de los casos. Los virus de alto riesgo son responsables de las verrugas genitales o los condilomas. Los tipos 6 y 8 causan el 90% de las verrugas genitales. En cuanto a la prevalencia de la infección del VPH, es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. La prevalencia en España se sitúa en el 14%, siendo más alta en comunidades como La Rioja, Murcia, Baleares o Navarra, que supera el 15%, y más baja en aquellas como Cantabria, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, por debajo de un 10%. La prevalencia en Europa está en un 8,2% con citología normal. En cuanto a la prevalencia en hombres, hay muchos menos estudios, como no existe cribado ni otros estudios de prevalencia. Y se cree que está en torno a un 30 o un 50% en varones de mediana edad. Esta prevalencia es mayor a partir de los 50 años. Esto tiene una explicación porque el virus permanece en el área genital durante mucho más tiempo en los hombres. Por lo tanto, cuando se diagnostica es porque ha habido algún tipo de lesión, como puede ser el cáncer de ano o el cáncer de pene. En cuanto a las verrugas genitales, se diagnostican unos 182 casos por cada 100.000 mujeres y en los varones están en unos 203 casos de cada 100.000. Como sabemos, el VPH es capaz de producir cáncer a distintos niveles. El principal, el que más nos ocupa a nosotros, es el cáncer de cervix. A nivel mundial se considera la segunda neoplasia más frecuente entre los 15 y los 45 años y es la cuarta neoplasia femenina para todas las edades. En España se diagnostican unos 7,8 casos por cada 100.000 mujeres, lo que supone unos 2.000 casos al año y supone unas 700-800 muertes al año. Y un dato muy importante es que más del 60% de los cánceres de cervix se dan en mujeres sin cribado o con un cribado inadecuado. También es capaz de producir cáncer a otros niveles, como puede ser el cáncer de ano y sus lesiones precancerosas, que el 84% de ellas están relacionadas con el VPH. El cáncer de pene, un 47%, se relaciona también con el VPH, y el cáncer de cabeza y cuello es una entidad que está en aumento actualmente y que se considera a día de hoy la patología oncológica relacionada con el VPH más frecuente de Estados Unidos. En cuanto a la transmisión, como todos sabéis, es una transmisión vía sexual. Cualquier persona sexualmente activa que tenga un contacto genital con otra persona infectada por el VPH puede contagiarse. Las mujeres portadoras de VPH de alto riesgo por debajo de los 30 años se considera que están en un 20 y un 30%, y aquellas mayores de 50 años por debajo de un 10%. Aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con algún tipo de VPH en algún momento de su vida, y este porcentaje es mayor en hombres. Sin embargo, más del 80% de las infecciones son transitorias y el cuerpo es capaz de resolverlas y de curarlas en los 2 años posteriores a la infección. Pero el virus puede permanecer inactivo durante un tiempo prolongado y que la detección se dé años después de la transmisión. Y una pregunta que nos van a hacer mucho, tanto en consulta como en nuestra vida diaria, es que no es posible determinar cuándo se adquirió la infección ni quién la transmitió. ¿Pero por qué puede producir cáncer de cervix el VPH? El virus permanece silente en el cuerpo hasta que el cuerpo es capaz de eliminarlo, aunque en ocasiones no es capaz. En el cervix existe una zona susceptible, que es la zona de transformación, que se encuentra entre el epitelio columnar del endocervix y el epitelio escamoso del exocervix. Esta es una zona susceptible a la infección porque está como en constante cambio. Un 10-15% de las mujeres tienen una infección persistente.
Este es el principal factor de riesgo para que se produzcan lesiones, no tanto la infección en sí, sino que la infección perdure a lo largo del tiempo. Existen unos factores favorecedores para que esta infección sea persistente, como son el tipo de VPH, el tabaco o cualquier inmunodepresión. En cuanto a la historia natural de la infección, cuando se inicia la actividad sexual, tenemos un epitelio normal, podemos infectarnos de VPH, este virus infecta las células basales y a lo largo de meses puede llegar a producir lesiones. En primer lugar, serían unas lesiones de bajo grado, como es el CIN1. En estos casos, tanto la infección como el CIN1 tienen una posibilidad de regresión espontánea entre el 80 y el 90%. Sin embargo, si esta lesión sigue progresando y la infección persiste, a lo largo entre 1 o 15 años puede llegar a producir lesiones de alto grado, como son el CIN2 o el CIN3, y a lo largo de décadas un carcinoma invasor. En cuanto a la prevención, que ahora vamos a hablar más detalladamente, pero está en primer lugar la vacunación, que es mejor si se puede realizar antes de iniciar la actividad sexual, y posteriormente lo que vamos a tener es un cribado, que lo que busca es encontrar infecciones sin lesión o lesiones en principio de bajo grado. Bueno, pues como ha explicado Marta, pues el cáncer de cervix es un problema de salud importante, dado que conocemos la historia natural de la enfermedad y que tiene un periodo de latencia estable, pues podemos realizar esa prevención secundaria para diagnosticar esas lesiones premalignas asintomáticas y poder ofrecer a las pacientes un tratamiento. En el caso de que hagamos un cribado adecuado, se ha visto que se reduce la incidencia y mortalidad de cáncer de cervix hasta en un 70-80% de la población. Y sobre la prevención primaria, comentar que es la intervención más eficaz y efectiva para el control de la infección y disminuir la carga de enfermedad asociada al virus del papiloma humano. Las vacunas de las que disponemos están formadas por partículas no infecciosas virales que se obtienen de la recombinación genética de la cápside de los distintos genotipos de VPH. La prevención primaria tiene un objetivo profiláctico, no terapéutico, es decir, nos va a ayudar a prevenir de las reinfecciones de los genotipos que contienen, pero no tiene un objetivo terapéutico. Actualmente disponemos de 3 vacunas. La primera de ellas es la bivalente, que se llama Cervarix, que contiene los genotipos de VPH de más alto riesgo oncogénico, el 16 y el 18. La siguiente se llama Gardasil y contiene estos 2 genotipos, 16 y 18, y el 6 y el 11, que son los genotipos de VPH que van a ocasionar las verrugas genitales. Y ya la última en salir es la Gardasil 9, que es una vacuna nonavalente que, además de los de la tetravalente, contienen otros genotipos de alto riesgo, pero no de tan alto riesgo como el 16 y el 18. Cervarix, además, tiene como característica que va a producir una reacción cruzada con genotipos de alto riesgo como 31, 33 y 45, entonces también nos va a proteger de estos virus, aunque no estén contenidos en la vacuna. Y el Gardasil tiene reacción cruzada con el genotipo 31. En esta diapositiva vemos el calendario vacunal de este año y vemos que la edad de vacunación del VPH se ha adelantado de los 14 años a los 12 años. ¿Y esto por qué? Porque las relaciones sexuales cada vez son en una edad más precoz. El Sistema Nacional de Salud va a financiar ahora la vacuna del papiloma a todos los adolescentes, ya sean varones o mujeres, a partir de los 12 años. Y la pauta vacunal serían 2 dosis separadas 6 meses. En los adolescentes entre los 13 y 18 años también está financiada, en aquellos en los que no se hayan vacunado, la vacunación haya sido incompleta, y la pauta son 3 dosis en función de la vacuna. Y por último también financia a los pacientes en condiciones de riesgo, que serían también 3 dosis, y los que cubre el sistema de salud son en el síndrome WHIM, que es un síndrome, una enfermedad inmunitaria congénita autosómica dominante que produce hipogammaglobulinemia, entre otras cosas, y lesiones susceptibles al VPH, varones con infección, bueno, pacientes con infección por VIH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas en situación de prostitución, en estos casos hasta los 26 años, y en aquellas mujeres que hayan tenido cirugía de cáncer de cervix por lesiones premalignas en cualquier edad.
Aún así, nosotros recomendamos pues, la vacunación en todas las pacientes, en todas las mujeres por encima de los 25 años, porque es cierto que aunque se hayan ya infectado por el virus del papiloma humano y la eficacia pues, de la vacunación no sea igual de alta que si no se han infectado, la probabilidad de disminuir la reinfección y la reactivación por los genotipos del virus es elevada. Y además también nos va a proteger frente a otros a genotipos que a lo mejor no estamos infectados y que sí que contiene la vacuna. Respecto a los pacientes que están en tratamiento con inmunosupresores o biológicos, no hay estudios aún de seguridad y efectividad. Entonces, bueno, en estos casos se están estudiando si se pueden administrar o no a estos pacientes. Aún así, aunque tengamos una vacunación, no nos cubre frente a todos los genotipos de VPH que pueden producir un cáncer de cervix. Entonces, es importante insistir en el cribado de cáncer de cervix. ¿Cuál es el objetivo del cribado? Identificar a esas mujeres asintomáticas con lesiones cervicales para reducir la incidencia de cáncer de cervix y también identificar a esas mujeres que tienen un cáncer de cervix en estadios iniciales para poderles ofrecer un tratamiento con menor radicalidad. ¿Cuáles serían los beneficios del cribado? Pues como ya hemos comentado, pues reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cervix, conseguir la curación de mujeres con diagnósticos de lesiones preinvasoras, mejorar la calidad de vida en pacientes diagnosticados de cáncer de cervix en las que vamos a realizar tratamientos menos radicales y ofrecer a las pacientes también un intervalo de seguridad libre de enfermedad al comunicarles pues, que tienen un resultado en el cribado pues, negativo. ¿Cómo vamos a realizar el cribado? Pues con una citología de medio líquido versus la citología convencional que realizábamos previamente. Con esta forma de recoger la citología podemos estudiar en la misma muestra la citología, las lesiones citológicas y también realizar el genotipado del VPH. Con esta forma se ha visto que las muestras inadecuadas disminuyen, hay menos falsos negativos, aumenta la sensibilidad, podemos estudiar en diferido la muestra y principalmente eso. ¿A quién va dirigido el cribado? A mujeres de entre 25 y 30 o 35 años en función de los protocolos. En estas pacientes realizaremos citologías cada 3 años y en las mujeres entre 30 o 35 y 65 años realizaremos el cribado con la determinación del VPH cada 5 años. ¿Por qué en el primer grupo más joven lo hacemos con citología en vez de VPH? Pues porque estas pacientes suelen tener una infección transitoria del VPH. ¿Y hasta cuándo realizaremos este cribado? Pues hasta en las mujeres de hasta 65 o 75 años, si tienen un cribado previo adecuado y negativo durante los 10 años previos, teniendo una prueba negativa en los últimos 5 años, si no tienen antecedentes de neoplasia intraepitelial o cáncer de cervix tratado en los 20 años previos, y en el caso de que el cribado sea inadecuado y no hayan tenido antecedentes de lesiones cervicales, deberemos realizarles un test de VPH y un cotest a los 5 años. Lo que no vamos a encontrar en la citología pues son las siguientes alteraciones citológicas. Atipias de células escamosas de significado incierto. También podemos encontrarnos una atipia de células escamosas que no permite descartar una lesión intraepitelial de alto grado, una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, una lesión que ya sea de alto grado y en relación a las lesiones glandulares, una atipia de células glandulares o un adenocarcinoma in situ. Cuando cogemos una biopsia y estudiamos el tejido, la histología de la lesión, lo que vamos a encontrarnos es con una neoplasia intraepitelial de bajo grado que correspondería con una lesión de bajo grado, un CIN2-3 que es una neoplasia intraepitelial de alto grado que correspondería con una lesión de alto riesgo en la citología y en el caso de lesiones glandulares pues solían ser adenocarcinomas in situ. Y cuando hacemos el test de VPH, los resultados que encontramos es pues, que nos salga un VPH de alto riesgo, que sería el 16 y el 18, otros virus de alto riesgo, que son los que hemos también comentado al principio, o ya los virus de VPH de bajo riesgo. Hola, buenos días. Como ha comentado Paloma, el cribado de cáncer de cervix se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con la citología, que es como se ha hecho clásicamente, y como ahora se está haciendo desde los 25 hasta los 30 años,
y posteriormente con la determinación del virus del papiloma humano, preferiblemente serotipado. Ahora voy a poner una serie de algoritmos que no los vamos a explicar en detenimiento, pero me interesa que lo sepáis, que desarrolla la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Lo suele actualizar cada X años, la última actualización es de 2022 y es muy fácil de interpretar porque con cada uno de los resultados patológicos nosotros podemos seguir el algoritmo para ver qué podemos hacer con esa paciente, aunque el resumen más adelante que os voy a explicar lo hace bastante fácil. Por un lado tenemos aquí la que sería el ASCUS, el LSIL, el ASCUS-High, el High-SIL o la citología de atipia de células glandulares. Estas son muchas de las que hay otras muchas y además incluso las hay específicas para pacientes menopáusicas, para pacientes gestantes o para pacientes menores de 25 años. Entonces es muy interesante que lo sepáis, está abierto y todo el mundo puede acceder a ello. En cuanto al cribado con VPH pasa lo mismo, hay distintos algoritmos para la prueba que se le ha hecho a cada paciente. En este caso, por ejemplo, si nos sale un VPH positivo, se podría hacer la citología reflex, que es lo que ha dicho Paloma, que es coger la citología en la misma muestra en la que se tomó el VPH. Aquí lo que me resulta más interesante es que quiero que os fijéis que el virus 16-18, independientemente de la citología que tenga, se derivaría directamente a la consulta de ginecología para que hagamos una colposcopia, porque el riesgo oncogénico es mucho mayor. Esta es la tabla que quería contaros. Yo creo que sí que se ve, os lo voy a explicar un poquito más detenidamente. Esta tabla la sacó la EPCC en 2022 y cambia cómo se analizaba el riesgo de desarrollar una lesión de alto grado, porque antes se hacía con cada lesión una intervención y ahora lo que se hace con cada lesión se estratifica el riesgo que tiene de desarrollar a nivel inmediato una lesión de alto grado y en función de eso se actúa. Entonces tenemos que en un 25%, si ya nos sale una citología de alto grado, como puede ser un High-SIL, una ASCUS-High, una atipia de células glandulares o un adenocarcinoma in situ, directamente se debe derivar a la consulta de ginecología para hacer una colposcopia. En caso de que nos salga un VPH 16-18 con una citología de bajo riesgo, debemos derivar también a colposcopia. Pero en un 5 o 10%, el simple hecho de que nos salga un virus 16-18, aunque la citología sea negativa, ya debería ser motivo suficiente para derivarlo porque estamos por encima de un 5% de riesgo de desarrollar a corto plazo una lesión de alto grado. En caso de que tengamos un VPH positivo que no está genotipado, que a la larga la intención será genotiparlo siempre, con una citología de bajo grado, lo derivamos también a colposcopia, por el riesgo de que pueda haber debajo un 16-18 y que nosotros no lo sepamos. Por debajo de este 5% tenemos en el riesgo más bajo, en el caso de que nos salga un VPH negativo, que ya pasaríamos al cribado rutinario de VPH cada 5 años, inmediatamente superior en caso de que estemos haciendo citología, si la citología es negativa o nos sale un ASCUS con un VPH negativo, nos quedamos tranquilos y pasamos al seguimiento con pruebas de cribado cada 3 años. Y en un riesgo intermedio de un 0,5 o un 5% de riesgo de desarrollar una lesión de alto grado, tenemos un VPH positivo no genotipado con una citología negativa, un VPH no 18 con una citología negativa o de bajo grado y una citología con LSIL y un VPH negativo. En este caso, haríamos otra citología dentro de un año. Por lo cual, lo que estamos haciendo es una estratificación según los riesgos, utilizando el seguimiento, utilizando los protocolos de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que el SESCAM ha realizado otro protocolo que es el que nosotros vamos a utilizar, pero es de aquí de donde nace. ¿Cuándo se hace una colposcopia? ¿Para qué nos sirve? Informa del patrón arquitectónico del epitelio y clasifica la imagen en normal o anormal, determina la localización en la que debe hacerse la biopsia y haríamos la biopsia en pacientes mayores de 25, porque para empezar, por debajo de 25 no se debería haber hecho la citología de cribado, en pacientes no gestantes, en pacientes con alto riesgo de lesiones mayores de HSIL o CIN2, y cuando se aunan dos factores de los siguientes, que sea una citología High-SIL, un VPH 16-18 o una impresión colposcópica con cambios de patología mayor. En este caso vemos varias imágenes de colposcopia, que es, nosotros ponemos un espéculo y miramos bien toda la vagina, miramos el cuello, ponemos ácido acético y Lugol y en la primera columna vemos lo que sería un cervix normal y en la segunda y en la tercera ya estamos viendo aquí cambios acetoblancos, cambios yodo débiles que nos ayudarían a saber dónde podemos tomar la biopsia. En cuanto al tratamiento de las lesiones premalignas, podemos hacer un seguimiento siempre y cuando sean pacientes menores de 30 años, que no haya afectación endocervical
y que tengamos claro que hemos podido ver toda la zona de transición y que esa colposcopia está bien hecha y nos quedamos tranquilos, porque en estas pacientes, en principio, habría menos riesgo a corto plazo de desarrollar una lesión maligna. Podemos hacer terapias excisionales, como son la conización con asa de diatermia, o terapias ablativas, como la crioterapia, la coagulación térmica y la vaporización láser con CO2. En cuanto al algoritmo de derivación a ginecología para que hagamos una colposcopia del SESCAM, esto lo tenéis a vuestra disposición todos. En caso de que estemos haciendo una citología, si sale negativa ya pasaríamos al cribado rutinario. Si sale una citología de alto grado, deberíamos derivar directamente a colposcopia y en caso de que tengamos otro resultado, haríamos una prueba del papiloma humano. Si el virus sale un 16-18, volvemos a mandar a colposcopia y en caso de que salga negativo, pues ya seguimos el algoritmo, que sería repetir la citología o el COTES al tiempo que diga el algoritmo. En caso de que directamente estemos haciendo la prueba del virus del papiloma, si sale negativo pasamos al cribado rutinario cada 5 años. En caso de que salga positivo, haríamos una citología. Si la citología sale de alto grado, mandaríamos a la consulta para hacer una colposcopia y en caso de que salga negativa, si es 16-18, mandamos a colposcopia y si es otro virus diferente al 16-18, haríamos COTES al año. Entonces, como conclusiones, lo que nos gustaría que sí que os llevaseis a casa, lo primero es que estas guías están a disposición de todo el mundo y es muy importante que el cribado se haga a través de atención primaria y que se haga bien y que se derive bien. La alta prevalencia de la infección del virus del papiloma, que hasta en el 80% de las mujeres sexualmente activas habrá un contacto con el virus en algún momento de su vida. Que tenemos una etiopatogenia muy bien conocida, por lo cual podemos actuar en distintos momentos de la enfermedad. Es la cuarta neoplasia maligna femenina a todas las edades y un 60% se podría evitar si se hace un cribado adecuado. En cuanto a la prevención primaria, es la intervención más eficaz y, por tanto, es muy importante que se vacunen toda la población de riesgo o que le toque por vacunación. Y en cuanto a la prevención secundaria, que ha habido un cambio de paradigma, que ya no es como se hacía antes. A partir de ahora ya se va a hacer a partir de los 30 años con VPH y, además, se hace con una estratificación de riesgo según las lesiones y no tanto por la lesión en concreto que tenga cada paciente. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme. Muy bien, enhorabuena por la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ángel. Las mujeres que están infectadas por lo menos por las cepas de más riesgo, ¿sabéis si tienen también más riesgo de cáncer de cabeza-cuello? Y luego, otra pregunta que quiero hacer, ¿qué hacéis en el embarazo si lo detectáis? ¿Hay algún riesgo para esos niños en un parto normal? De cabeza a cuello no lo sé exactamente, pero me imagino que sí. Puede estar... Las mujeres que tienen virus, las tasas de cabeza y cuello más frecuentes en el varón, la incidencia mayor en el varón. El mayor riesgo es si es portadora del virus 16. Si es portadora del virus 16-18 y está asociada sobre todo a relaciones sexuales. Entonces, el problema es que no se ha establecido un cribado, igual que hay en el de cervix, no hay cribado para cáncer de cabeza y cuello, porque la prevalencia de infección por VPH es muy baja por los faringes. Puede haber, de hecho, hay mujeres y hombres con VPH en los faringes y no le produce nada, entonces es alarmar a la paciente y a su pareja por algo que no sabemos lo que va a pasar. Pero que sí que se aconseja, si tienen un virus 16-18, porque con más motivos que vacunados, porque les va a proteger, pero no hay seguimiento, no lo podemos derivar a ningún sitio. Ahora mismo lo único que hay es cuidado de casos de cuello uterino, incluso. Igual pasa con el cáncer de ano. También van a tener más riesgo de cáncer de ano si tienen un VPH 16-18, que son los más de más riesgo. Entonces, eso por un lado. Y luego apunta a la embarazada. En principio,
Durante el embarazo no deberían de hacerse citologías, salvo mujeres, una serie de mujeres privadas y es difícil de hacer el privado en otra ocasión. Entonces, en ese caso, si es una lesión de alto grado, una citología de alto grado, se le hace una gordofobia. Si hay lesiones de cambios mayores, que tú ves que una lesión se puede hacer una lesión de maligna o de cáncer, una lesión recesora, cáncer de cuello de útero, se puede hacer una biopsia, no hay ningún problema. Y el seguimiento, si fuera una lesión de maligna, se le harían cada 3 meses, cada 12 semanas, se le haría una colposcopia y se ven mayores cambios. Se puede biopsiar sin problemas, si la señora que va a echar, pues con el tratamiento no hay ningún problema. Pero si se le haría, es una lesión de alto grado, pues cada 3 meses se la haría. Si fuera un cáncer, entonces, si es que en el trimestre se le puede proponer una interrupción legal del embarazo, si no, pues se seguiría y ahí se programaría un parto a 32 semanas por cesárea. Y luego, lo de mayor riesgo para los niños. En principio, el riesgo no es por el parto. El riesgo del bebé de tener la principal patología en los recién nacidos va a ser la papilomatosis laringe recurrente. Entonces, el contagio no necesariamente va a ser en el momento del parto, sino el hecho de que la madre tenga una infección por virus de papiloma se puede transmitir por vía vertical durante todo el embarazo. Entonces, no está indicado a una mujer que tenga una infección por el virus de papiloma por una cesárea, simplemente por el virus de papiloma. Incluso si tiene papiloma, tampoco está indicado realizar una cesárea por tener papiloma en el momento del parto. Entonces, no hay que crear alarma porque también la incidencia de infección por virus de papiloma en los recién nacidos tampoco es elevada, y igual que la mayoría de las infecciones va a ser transitoria. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Por ahí? Ahora en el calendario vacunar para los niños, ¿cuál de las 3? ¿Y por qué? Creo que están poniendo ya Gardasil, porque va a tener más cepas. Al principio era Cervarix porque era más económica, pero creo que al final la tendencia es a poner Gardasil por las cepas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias. Enhorabuena por la sesión. Y os recuerdo que